la formación de la orina. Hay quienes dividen las funciones del riñón como formación de la orina y la no formación de orina. ¿Okay? Me lo dividen en esos dos grupos. Hoy vamos a hablar de generalidades y el día jueves comenzamos con el tema de formación de orina. En el tema de formación de orina tenemos filtrado glomerular, absorción y excreción tubular. El día jueves hablaremos solamente de filtración glomerular y el día martes de la semana que viene hablaremos sobre absorción y excreción, terminando allí lo que es formación de la orina. Después le iré diciendo que es lo que más viene de la parte de fisiología renal, porque viene un tema que es importante, es bonito, pero es muy complejo para estudiarlo, que es lo que representa la orina concentrada o la orina diluida, que era cuando yo le ponía yo ejemplo, cuando ingerimos mucho líquido y empezamos a orinar muy clarito, ¿qué hace el riñón para aumentar el volumen urinario y formar la orina diluida? ¿O qué hace cuando el paciente está deshidratado, no hay una ingesta de líquido y en ese momento empezamos a orinar oscuro, poca cantidad, que es lo que representa la orina concentrada? Entonces, todos esos mecanismos, no solamente formación de orina, sino regular esto de acuerdo a lo que está ocurriendo a nivel vascular, la cantidad de líquido que tenemos en el cuerpo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante y posteriormente hablaremos de equilibrio ácido-base, que es una de las funciones del riñón. Hablaremos sobre micción, los mecanismos de regulación, y hablaremos sobre las funciones endocrinas del riñón, o lo que llamaremos riñón como órgano endocrino. Ahí finalizaríamos lo que es fisiología renal. Entonces, vamos a comenzar la primera clase del día de hoy sobre la parte de generalidades de lo que representa la función del riñón. Siempre nos preguntamos, como decía yo en la clase de inicio corporal, y comenzamos así, ¿para qué nos va a servir esto? Una de las cosas que con mucha frecuencia nos llega, el paciente nos llega con algún malestar en específico, puede tener mareo, puede tener dolor de cabeza, puede tener debilidad, debilidad, sensación de envejecimiento, o el paciente viene porque es que yo tengo problemas de presión arterial, que tengo la presión alta, tengo hipertensión, tengo hipotensión. ¿Qué puedo tener? ¿A qué se debe esto? Muchas veces vemos estos pacientes que están acumulando líquidos, reteniendo líquidos, o vemos que el paciente viene, doctor, yo veo como estoy orinando, escasa cantidad y poca cantidad de orina. Muchas veces esa poca cantidad de orina o esa retención de líquido o esa presión arterial que puede ser variante durante el día o ese malestar muchas veces puede ser debido por alguna patología extrarrenal, no producida por el riñón, pero muchas veces está producida por un daño o una alteración renal. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. El riñón cumple distintas funciones. Tiene una función urinaria que es formar orina y establecer todos sus mecanismos para la formación de orina. Como vamos a ver más adelante, esta formación de orina cumple los 3 pasos, que es el filtrado glomerular, reabsorción tubular y excreción tubular. Con eso lo formamos. Pero hay unos mecanismos que están asociados a todo este proceso, donde yo tengo que en algunos momentos orinar más de lo habitual y es formar orinas con bastante volumen y orinas claritas, que es la orina diluida, o orinar en pequeñas cantidades de orina y orinas que son más oscuritas, menor volumen, que sería la orina concentrada. Todo eso se encarga ese riñón. Y que vamos a ver no solamente se hace solo, sino por acción de distintas hormonas, de distintas sustancias que van a regular todo ese proceso. Pero tenemos unas funciones que no son urinarias, como una función reguladora que es la homeostasis. Volvemos al primer tema, mantenimiento de ese equilibrio. Pero mantenimiento de equilibrio, en este caso podemos decir, primero, mantenimiento del equilibrio de lo que hemos hablado, volumen de líquido, porque ciertamente
si hay un ingreso mayor de líquido en el cuerpo, como se lo dije en la clase de líquidos corporales, el riñón cumple una función de que tiene que equilibrar la cantidad de líquido o de exceso de líquido que está ingresando en ese cuerpo. Porque a pesar que las pérdidas de líquidos corporales pueden ser por pérdidas insensibles, por heces, por sudor, pero el que ejerce mayor control para el mantenimiento del equilibrio de lo que entra de más o de lo que está entrando poca cantidad es el riñón, regulando el volumen urinario. Si ingresa mayor cantidad de líquido, entonces el riñón tiene la capacidad de producir mayor volumen urinario para evitar que se empiece a acumular y producir las dos patologías principales, derrame o edema. Si hay una disminución de ingreso de líquido en el cuerpo, entonces para evitar esa deshidratación, el riñón trata de disminuir la cantidad de líquido, produciendo un volumen urinario mucho menor para evitar ese déficit que tiene. De esa manera vamos a mantener ese equilibrio y de esa manera vamos a mantener el volumen de líquido corporal normal. Pero no solamente el volumen de líquido corporal, sino también vimos que en la clase pasada que ese líquido tiene soluto, tiene electrolitos. Yo tengo sodio, tengo potasio, tengo cloro, bicarbonato, calcio. Yo tengo que mantener en equilibrio todos esos constituyentes, esos solutos. Si una persona ingiere alta cantidad de sodio, ciertamente el sodio va a aumentar dentro de esos líquidos. Y el riñón tiene que tratar de mantener ese equilibrio, las concentraciones de sodio dentro de los límites normales. Porque si hay ese exceso de sodio y el riñón no lo logra compensar o no logra cambiar o modificar su función para nivelar nuevamente esos niveles de sodio en la sangre, vamos entonces a tener hipernatremia y todo lo que conlleva una hipernatremia. Por ejemplo, manifestaciones neurológicas. O hiponatremia, manifestaciones neurológicas también. Entonces el riñón tiene que tener la capacidad de mantener el equilibrio no solamente de volumen, sino sus constituyentes, sus electrolitos, sodio, potasio, cloro, dentro del límite normal. Yo le había dicho, el sodio siempre tiene que estar entre 135 y 145. El potasio entre 3.5 a 5 en líquido extracelular. El cloro aproximadamente 103, 105 miliequivalentes litros. El bicarbonato de 22 a 28 miliequivalentes litros. Tiene que mantenerlo normal. Si algo ocurre porque hubo una ingesta alta en potasio, una ingesta alta en sodio, una ingesta alta en cloro, el riñón tiene que establecer todos esos mecanismos para poder eliminar el exceso que se haya ingerido para poder mantener el equilibrio. Tenemos que entonces mantener la osmolaridad de los líquidos corporales y tenemos que mantener la osmolaridad. Volvemos a hablar de osmolaridad. La osmolaridad representa la cantidad de soluto que hay en una solución, en un litro de solución. Es la cantidad de soluto. Si yo coloco dos compartimentos, o por ejemplo, si yo divido toda esta cantidad de alumnos aquí, lo divido en dos salones. Imagínense que yo coloco en este salón, en el aula 12, coloco toda esta cantidad, pero saco 5 alumnos y los coloco en el aula 13. 5 alumnos en el aula 13 y aquí debe haber como 170 alumnos. Si yo les digo que osmolaridad es la cantidad de soluto que hay en un litro de solución, en un compartimiento, ¿dónde va a haber la mayor osmolaridad? En el aula 12, donde tenemos 170 alumnos, o donde hay en el aula 13, donde hay 5 alumnos. En el aula 12. Entendiendo que cada uno de nosotros representa un soluto. ¿Okay? Si cada uno de nosotros, si nosotros estamos en este compartimiento, yo puedo decir este compartimiento, en esta solución que hay acá, y cada uno de nosotros representa un soluto, aquí vamos a tener mayor osmolaridad en este lado que en el aula 13. Porque hay mayor cantidad de solutos. Cada soluto, a medida que aumenta la cantidad de solutos, va a aumentar la osmolaridad. Habíamos dicho que la osmolaridad en el líquido extracelular está representada principalmente por ¿quién? Por el sodio, porque es el que tiene mayor cantidad. Es el soluto con alta actividad osmótica dentro de ese compartimento.
¿Y qué significa que haya más osmolaridad? ¿Qué representa la osmolaridad? Va a permitir el movimiento ¿de quién? De agua. Entonces, el agua va a ser determinada, en este caso por la osmolaridad, porque tiene que mantener la osmolaridad igual en los dos compartimientos. Entonces, tiene que entrar del aula 13 al aula 12 mayor cantidad de agua para tratar de diluir lo que más se pueda este compartimiento, y a pesar de que aquí hay mayor soluto, al diluirlo, tratar de mantener la osmolaridad, las concentraciones iguales en los dos compartimientos. Porque recuerden que tenemos que siempre mantener el equilibrio en todos los compartimientos. Tenemos que tener el equilibrio, los electrolitos, como se lo estoy diciendo. Tenemos que tener el agua corporal total, intercelular y extracelular en concentraciones iguales, porque si hay alguna modificación podemos tener o edema, ese movimiento líquido en los distintos compartimentos, o edema celular, podemos provocar deshidratación celular. También tengo que tener una concentración normal de líquidos en el compartimiento extracelular, porque en ese compartimiento extracelular, si hay una disminución de líquido o de volumen en ese compartimiento extracelular, ¿hacia dónde va el movimiento de líquido? ¿De dónde a dónde va? El líquido. Si hay una disminución del volumen del líquido extracelular, el vascular, si hay una disminución de ese volumen, el líquido va del líquido intracelular al líquido extracelular, produciendo esta deshidratación celular. Cambios como esto yo tengo que evitar. Yo tengo que tener el 60% de líquido del peso corporal total, tengo que tener el 20% de líquido extracelular y el 40% de líquido intracelular. Al tener buena volemia, al tener buen control del volumen corporal, voy a tener buena presión arterial. Al disminuir el volumen de los líquidos corporales, me puede disminuir entonces la presión. Tiene que favorecer la excreción de productos de desecho. Esas cosas que ya, esos productos de desecho que no necesitamos. Productos de desecho que provienen de qué? Por ejemplo, del metabolismo. Yo necesito eliminar el ácido úrico que viene del metabolismo ¿de qué? De las proteínas. Eso es química. Tenemos que eliminar productos de desecho como la creatinina, que es un producto de desecho del metabolismo ¿de qué? De la creatina muscular. La urea, que viene del metabolismo ¿de qué? De los aminoácidos. La bilirrubina, que viene del metabolismo ¿de qué? De la hemoglobina. ¿Ustedes vieron bioquímica? La profesora Liliana dijo en la primera clase, no, porque todos en fisiología están en el segundo año, porque ustedes cuando tengan que estar en el segundo año, ustedes tienen que tener unos conocimientos básicos como que de física, matemática, biología celular, bioquímica. Pero se lo pasaron por ustedes. Y nos estoy preguntando cosas distintas, cosas muy básicas, ¿ok? Entonces vienen esos metabolismos, esos productos de metabolismo, esos componentes, se utilizaron, se formó esos productos que el cuerpo no los necesita y tiene que eliminar. Igualito, hay productos de desecho de hormonas, fármacos. Yo hice un medicamento, ya lo utilicé, hizo su acción, pero ese producto de lo que ya no necesito tengo que eliminar. Y una vía de eliminación es el riñón. Mantiene el equilibrio ácido-base, ¿ok? Tenemos que mantener la neutralidad dentro de la sangre. Vamos a ver, cuando veamos esa clase, vamos a ver que los líquidos corporales tienen que estar normal, pero si hay un exceso de ácido, vemos que hay acidosis o acidemia, y si hay un exceso de álcalis, puede haber alcalosis o alcalemia, ¿ok? Y tiene una función endocrina. Tiene una función endocrina porque libera una hormona como la eritropoyetina,
esa eritropoyetina va a actuar sobre la médula ósea, sobre la célula hematopoyética para la síntesis de glóbulos rojos. Por eso que muchas veces en pacientes que tienen una enfermedad renal, estos pacientes con enfermedad renal crónica, tienen mareo, debilidad, están pálidos porque manejan hemoglobinas bajas, porque esa función endocrina de la síntesis de esos eritropoyetinas no se está produciendo, y por eso que entonces estos pacientes con enfermedad renal crónica, como no produce eritropoyetina, tenemos que inyectársela, tenemos que colocarla, tenemos que reemplazarla de forma exógena para poder cumplir esa función que el riñón no lo está cumpliendo. También tiene otra función endocrina y metabólica, porque interviene en la síntesis de 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Qué es el 1,25 dihidroxicolecalciferol? La forma activa de la vitamina D, lo que podemos llamar el calcitriol. Porque comienza donde la vitamina D, ¿dónde empieza a sintetizarse? En el hígado. Y esa gente que dice, ah, ya va, yo voy a agarrar sol, lo voy a poner al sol, porque yo quiero exponerme al sol para que empiece a activarse la vitamina D. O sea, yo no me pongo al sol para exponer el hígado, o sea, niños. Ya, yo no estoy explicando cosas, es algo básico que tengo, es la vitaminas se dan en bioquímica, yo las daba en bioquímica, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Entonces, comienza la activación por los rayos solares, la luz, las fallas del pasado me están pasando factura. a la piel, que es el proceso de activación. Y el primer proceso de hidroxilación ocurre en el hígado, pero el segundo proceso de hidroxilación de esa vitamina D activa final termina en el riñón, donde se produce la hidroxilación, la 1-hidroxilación en el hígado, en el riñón, para formar la 1,25 dihidroxicolecalciferol, la vitamina D activa, que favorece la absorción de ¿quién? ¿De quién? De calcio. Pero es que yo quisiera que lo dijeran todos a coro, porque todos vieron bioquímica. Favorece la absorción de calcio. Y en la segunda diapositiva. No hace fuerte. Pero bueno. Los objetivos de esto es el primer objetivo. Reafirmar conceptos de anatomía funcional del riñón. Ustedes vieron anatomía ahorita, ¿no? O sea que debe ser ustedes algo muy rápido. Segundo, analizar e interpretar los mecanismos de formación de orina. Analizar e interpretar los mecanismos de mantenimiento de la homeostasis. Analizar y descubrir las funciones del riñón como órgano endocrino. Hoy vamos a reafirmar, pero creo que va a ser explicar, los conceptos de anatomía funcional del riñón. Los riñones están diseñados para filtrar grandes volúmenes de plasma. Cada minuto pasa una cierta cantidad de líquido por los riñones, se filtra, ¿ok? Todo eso se filtra, pero no se va a filtrar el 100%. Vamos a ver en la clase del jueves una porción de esa sangre que llega a ese riñón, una porción se tiene que filtrar para formar parte de esa formación de orina. Como lo vamos a dar cuenta en la clase que viene, no todo lo que se filtra se va a orinar. Porque si se filtró, imagínense como un colador, pasó agua y todo lo que cayó de ese colador se filtró. Pero no todo eso se va a excretar. Porque como en la formación de orina hay absorción, el cuerpo o el riñón tiene que absorber lo que necesita, a pesar que se haya filtrado, y va a excretar lo que verdaderamente no necesita. Pero eso lo vamos a ir hablando en la clase siguiente. Pero tiene la capacidad de filtrar grandes volúmenes de plasma. Se considera que en 24 horas 180 litros diarios pasan por el riñón y se tiene que filtrar. Pero lo vamos a ver más allá. Reabsorber grandes volúmenes de agua y solutos necesarios
porque en condiciones en donde hay un déficit de líquido a nivel del cuerpo, de los compartimientos, tiene que tener la capacidad no solamente de filtrar, sino de reabsorber si el cuerpo necesita ese líquido. Y al reabsorber mayor cantidad de líquido de lo normal, tendríamos que estamos tomando una orina oscura o clara. O orina. Una orina diluida o concentrada. Concentrada. Entonces, vamos a resolver grandes volúmenes de agua, pero también de soluto. Imagínense que el sodio en el líquido extracelular está bajo. ¿Qué creen ustedes que tiene que hacer ese riñón? ¿Reabsorber más sodio o excretar más sodio? Reabsorber. Reabsorber sodio porque lo necesita. Si está bajo, yo tengo que reabsorber toda la cantidad de sodio que se pueda. Estamos interesados en el camino. Excretar sustancias químicas que deben excretarse del cuerpo. Por ejemplo, la creatinina. La creatinina no la necesita el cuerpo. Entonces, todo lo que se ha producido y que se filtra, vamos a darnos cuenta que la creatinina en ningún momento, en ninguna fase de este proceso, del lugar donde puse la reabsorción, nunca se va a reabsorber, sino se va a excretar completo. Entonces, hay sustancias que no las necesitan. Secretar sustancias químicas que el cuerpo necesita. En algunos lugares va a tener que secretar algunas sustancias, sintetizar algunas sustancias, por ejemplo, vamos a nombrar el bicarbonato, que el cuerpo necesita, ¿ok? Necesita sustancias químicas como por ejemplo la vitamina D3 activa, necesitamos nitroglicerina, aquella sustancia que el cuerpo necesita, pero todo se sintetiza a nivel renal. Regular varias funciones y homeostasis. Aquí vamos a ver que se secretan ciertas también sustancias con actividad hormonal, por ejemplo, como la angiotensina 2, angiotensina 1, perdón, que después a nivel vascular se sintetiza la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor que interviene en algunas funciones renales, pero también en algunas funciones cardiovasculares. Entonces va a cumplir distintas funciones. El riñón representa el 0.5% del peso corporal total. Se considera que el tamaño del riñón es del tamaño de un puño, de una mano. ¿Ok? 150 gramos, consume el 7% de la energía total del cuerpo, recibe el 20 a 25% del gasto cardíaco, en algunos libros lo colocan como 21%, en otros libros lo colocan como un 22%. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que es expulsado por el corazón en un minuto de tiempo. Ustedes saben que el corazón se bombea. Tiene una fase que es de diástole, que se relaja, llega la sangre, y se contrae, que es la sístole, y va a expulsar esa sangre. En ese proceso, en todo lo que va a ocurrir en un minuto, toda la cantidad de sangre, todo el volumen de sangre que va a expulsar, que expulsa el corazón en función como bomba, va a representar el gasto cardíaco. Entonces el volumen de sangre expulsado por el corazón izquierdo en un minuto de tiempo. De toda esa sangre que es expulsada, ese 100%, aproximadamente entre el 20 al 25%, pero vamos a decir como un promedio, 21% es el que va a llegar a ese riñón. Y una porción de lo que va a llegar a ese riñón es lo que posteriormente se va a filtrar. El 95% o más de su gasto energético lo gasta en el transporte del sol. Imagínense que toda su energía que tiene ese riñón, el 95% lo va a utilizar para el transporte del sol. Para que ustedes vean cómo es la función que cumple ese riñón con respecto al metabolismo del sol. Y es una función prácticamente de absorción. Pero cuando vamos a ver más adelante, vamos a darnos cuenta. ¿Qué es más importante después que sea filtrado? ¿La absorción o la excreción? Una de las principales funciones es la absorción, lo que va a determinar que vamos a absorber lo que necesita o simplemente dejo de absorber lo que yo necesito. Pero una de las principales funciones de gasto energético es el transporte del sol.
anatomía funcional, ya sabemos que tenemos dos riñones, uno derecho y uno izquierdo, de los riñones salen los uréteres, después los uréteres va a desembocar en la vejiga, y después de la vejiga sale la uretra y se elimina esa orina que estamos formando. Pero no todo es tan fácil, lo vamos a ver así. Tenemos el riñón macroscópico, es un corte de arriba hacia abajo, donde me permite ver cómo están los riñones, donde los riñones son órganos que están en la porción posterior, ¿okay?, de la cavidad abdominal, pero son llamados órganos retroperitoneales, porque están fuera de la cavidad peritoneal, ¿okay?, no están dentro de esta cavidad. Tenemos uno lado, uno derecho, y en su porción medial tiene una muesca, que estamos acá, que representa el ilio. El ilio es donde se va a dar la entrada de la arteria renal, de la vena renal, de los nervios, y donde tenemos aquí el uréter. ¿Okay? Cuando yo divido a esto, aquí vamos a encontrar, cuando lo divido, va a haber una zona externa y una zona interna. La zona externa se llama corteza y la zona interna se llama médula. Okay. Tenemos desde el punto de vista, aquí vamos a ver que nos vamos a dar cuenta que tenemos la corteza, la médula, en su porción más central tenemos las papilas, estas papilas que tienen una forma como piramidal, donde esta papila que lo vamos a encontrar por ejemplo en la parte medular, se pone la parte basal, va hacia la zona externa, la parte como la del embudo de esa pirámide se va directamente hacia la pelvis renal, y después de esa pelvis renal donde vamos a encontrar los cálices mayores, los cálices menores, y por formar los uréteres, que es por donde va a salir la orina. Esto es algo muy básico porque ya ustedes lo vieron, eso es anatomía. Sin embargo, aquí es donde me voy a ubicar yo, y lo que representa el riñón microscópico. La unidad funcional de los riñones son las nefronas. Aproximadamente entre 800.000 a 1 millón de nefronas contienen los riñones. Esas nefronas no se van a regenerar, lo que quiere decir que en personas que tienen una lesión aguda, una lesión crónica en los riñones, ¿okay?, esas nefronas que se puedan dañar no se van las vamos a volver a hacer, ¿okay?, o se van a volver a crear esta nefrona. Todas esas nefronas que se dañen se van lesionando y van dejando de funcionar. Normalmente, fisiológicamente, esa nefrona tiene un tiempo de vida. Se considera que a partir de los 40 años, por cada 10 años, a partir de los 40 años, se van perdiendo el 10% de la función de la nefrona. Podemos decir que ya cuando una persona llega a sus 80 años, ya ha perdido un 40% de sus nefronas, pero no va a tener ningún problema renal. ¿Por qué? Porque las nefronas que van quedando tienen la capacidad compensatoria del déficit de las nefronas que han dejado de funcionar. O sea, que las nefronas que quedan tienen que compensar la función completa, ¿okay?, del riñón. Tenemos una circulación renal que más adelante lo vamos a ver, entra entra la arteria renal. Esta arteria renal va a sufrir distintas ramificaciones para llegar a formar después una porción de esa nefrona, ¿okay?, y tiene una función característica que me lo va a diferenciar de la circulación de otros órganos, y tiene también una inervación. Este es el aparato urinario general, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Pero entonces dividimos para evaluar la anatomía funcional. Tenemos entonces el uréter, aquí lo dividimos por la mitad. Tenemos lo que representa esto, lo que estoy marcando por acá, la corteza discontinua, ¿okay? Representa la división entre la corteza y la médula.
Dentro de la médula, entonces tenemos la papila, tenemos entonces la pelvis renal, los cálices mayores y menores. Cada riñón va a estar cubierto por una cápsula, ¿okay? Que sería la cápsula de riñón. Seguimos adelante. Circulación renal. Entra la arteria renal hacia los riñones y esta arteria renal va a sufrir distintos cambios porque se va a ir ramificando, se va distribuyendo hacia todas las zonas del riñón. Comienza la arteria renal, después esta arteria renal va a sufrir un cambio a las arterias interlobulares. Después de las arterias interlobulares vienen las arterias acuatas, después vienen las arterias interlobulares y después viene un sistema arterial que es importante cuando hablemos de la función de los riñones y en la función de la formación de orina y en la función de ese mantenimiento del volumen y de la homeostasis, de ese volumen de líquido, el mantenimiento de ese equilibrio. Tenemos las arteriolas aferentes, tenemos el capilar glomerular, tenemos arteriola eferente, tenemos una red capilar peritubular y tenemos posteriormente el sistema venoso. Cuando vemos esta distribución de cómo está conformada la circulación renal, podemos compararla con otra circulación de otros órganos. Ustedes vieron circulación, ustedes vieron la parte vascular en anatomía, ¿cierto? Okay. Una de las diferencias de la circulación renal con la otra circulación es que primero tiene dos sistemas de capilar. Aquí estamos viendo que tiene un capilar glomerular y tenemos una red capilar peritubular. Los riñones que tiene dos sistemas dos redes capilares. Tenemos un capilar glomerular y una capilar peritubular. Tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente. La nefrona está constituido, tiene glomérulo y adicional al glomérulo tiene un sistema tubular que más adelante lo vamos a ver. Ese glomérulo tiene una red, parece como un ovillo de lana. ¿Saben qué es un ovillo de lana? ¿Okay? Que está formado por capilares glomerulares y esos capilares glomerulares están ramificados, se anatomozan entre sí y forman como una red que toda la sangre que va a pasar para allá, una porción de esa sangre se va a filtrar y va a caer en un espacio que lo vamos a ver más adelante, que es lo que llamamos el espacio de Bowen. ¿Okay? Esa red capilar glomerular, la que estamos viendo, cumple esa función. Después de esa red capilar glomerular viene la arteriola eferente y después viene una red capilar peritubular que va a acompañar a los túbulos renales, a un sistema tubular que más adelante vamos a ver, que en ese sistema tubular no se va a filtrar nada, pero cumple una función de absorción y excreción. Esa sería la función en ese sistema tubular. Y en el capilar glomerular es donde se va a producir la filtración. Pero tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente. Que esa arteriola aferente y eferente cumple una función importante. Yo les había dicho que aquí, y lo vamos a hablar en la clase del día martes, jueves, vamos a hablar mucho de lo que es presiones, ¿okay? De una presión hidrostática y una presión coroidal. Imagínense que yo tengo este capilar. Aquí tengo una arteria, yo puedo decir que aquí está la arteriola aferente y aquí está la arteriola eferente. Y esto representa el capilar glomerular en este caso. Tenemos una arteriola aferente, una arteriola eferente y tenemos el capilar glomerular. Sabemos que en este capilar glomerular es donde se va a producir el filtrado, que lo vamos a ver en la clase del día jueves. Aquí se va a filtrar gran parte de la sangre que está llegando hacia acá.
Pero para que se produzca ese filtrado, nos vamos a dar cuenta en la clase, la semana siguiente, la próxima clase, que aquí tiene que haber una presión específica para que favorezca ese filtrado. Es decir, tiene que haber, en este caso, una presión hidrostática. Si yo le digo una presión hidrostática, está determinada por ¿quién? Por agua, por líquido. Entonces, la presión hidrostática, tiene que haber una presión hidrostática aproximadamente de 60 milímetros de mercurio para que favorezca ese filtrado. ¿Y para que favorezca el filtrado de qué? Que pueda salir en el capilar. Vamos a filtrar. Vamos a empezar a colar esa sangre que está llegando y tiene que salir agua y los electrolitos. Tiene que tener una presión constante para que favorezca la salida de ese líquido. Las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes van a tratar de mantener esta presión hidrostática en el capilar para que se produzca ese filtrado. ¿Ok? Igualito esto ocurre con respecto al capilar glomerular. Pero recuerden que aquí yo tengo una arteriola eferente y después viene un capilar pericular. Y esta arteriola eferente adicional que me va a modificar esto, pero me va a condicionar también la presión hidrostática que tiene que tener acá. Porque recuerden que aquí yo tengo que tener también una presión, porque aquí se va a producir absorción. Y para que se produzca absorción, yo tengo que tener una presión hidrostática aquí con un valor para que favorezca la entrada del líquido al interior. ¿Ok? Porque aquí no se va a filtrar, aquí yo tengo que tener una presión hidrostática menor para que favorezca el paso del líquido ¿hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. ¿Ok? Porque aquí se va a producir un proceso de absorción. Entonces, explico lo que acabo de decir. En el sistema arteriolar, donde la circulación renal, en la parte arterial, tenemos, comienza con la arteria renal, arterias interlobulares, arterias arcuatas, arterias lobulares, pero aquí comienza lo más importante y lo más interesante en lo que representa la formación de orina. Tenemos una arteriola aferente, una arteriola eferente y un capilar glomerular. Las arteriolas aferentes y eferentes tienen una función que se me contrae o se me dilata, se me cierra o se me abre. Entonces quiere decir que estas arteriolas aferentes y eferentes tienen una función en el mantenimiento de la presión hidrostática para que favorezca el filtrado y posteriormente la absorción en el lugar donde se produce la absorción. Les pongo un ejemplo, solamente un ejemplo como abre-boca para lo que vamos a ver en la clase del día martes, del día jueves. Si yo cierro esto, porque recuerden que la arteriola tiene capacidad de contraerse, ¿ok? Si yo contraigo esto, la arteriola eferente, perdón. Si yo contraigo esto, evidentemente la cantidad de líquido que está pasando por acá va a ser mayor o menor. Menor, ¿ok? Y si es menor la cantidad de esto, ¿cómo va a quedar la presión hidrostática acá? Sube. Va a subir, ¿ok? Sube. Si por ejemplo, en la arteriola aferente, hay una contracción de la arteriola aferente. ¿Está pasando líquido o no está pasando líquido? ¿Cómo creen ustedes que puede afectar la presión hidrostática en lo que viene más adelante? Va a estar, como no está pasando líquido y la presión hidrostática depende de la cantidad de líquido, va a disminuir la presión hidrostática. ¿Okay? Porque disminuye la cantidad si esto está normal. Entonces lo que quiere decir que esta arteriola aferente y eferente me va a controlar, a determinar la presión hidrostática tanto en el capilar glomerular y el capilar peritubular. Pero a veces tampoco es tan sencillo. Imagínense, vamos a entrar en algo patológico. Un paciente que está sangrando, un paciente que tiene una hemorragia por cualquier vía y está perdiendo tanto líquido, está perdiendo líquido extracelular. ¿Cómo está el volumen sanguíneo? Disminuido porque está perdiendo líquido. El paciente está
con hipovolemia y con hipotensión. Si está con hipovolemia y hipotensión, ¿qué está ocurriendo en esta arteriola aferente? Imagínense que la arteriola aferente no está contraída, pero ¿hay mucho líquido o hay poco líquido que está llegando a ese riñón que está con hipovolemia e hipotensión? ¿Mucho líquido o poco líquido? Poco líquido. Y hay poco líquido, ¿cómo va a afectar la presión hidrostática? Disminuir. Y si la presión hidrostática está disminuida, ¿cómo creen ustedes que está el filtrado, la salida de líquido? Deficiente o disminuida, porque hay disminución de la presión hidrostática. Hay deficiente filtrado glomerular acá. Y si hay poco líquido, comenzando por el filtrado glomerular, poco líquido que se está filtrando, porque el paciente está con hipovolemia, con hipotensión, ¿cómo creen ustedes que va a estar determinada la formación de orina? Porque si se está filtrando poca cantidad, ciertamente entonces se va a formar poca orina y por eso que el paciente empieza o no orinar o empieza a orinar oscuro. Ocurre igualito en los pacientes que están deshidratados. No están tomando nada de líquido, estoy hipotenso, estoy con hipovolemia porque no he ingerido nada de líquido. Todo esto ocurre, va a haber una disminución del volumen de líquido que va a llegar por la arteria renal a ese riñón, a ese capilar glomerular, disminuye presión hidrostática y va a afectar el filtrado y por consiguiente va a afectar el volumen urinario. Esto es para que entendieran qué manera va a afectar la arteriola aferente y eferente. Pero es solamente poniéndolo como ejemplo. Pero en la clase de filtrado y en la clase de absorción y reabsorción, esto vamos a explicar porque estas son muchas preguntas de examen que aparecen aquí. Pero muchísimas preguntas de examen. Ok. Entonces lo que quería explicarles es que todo ese sistema arterial renal tiene arteriola aferente y eferente, tiene un sistema capilar glomerular, un segundo capilar peritubular. Pero hay unas nefronas que son nefronas yuctamedulares, que las vamos a ver más adelante. Vamos a ver que hay nefronas corticales, que son las que están muy a la periferia. Pero hay unas nefronas que están en la corteza, pero están muy cercanos a la médula. Y son llamadas yuctamedulares. Yucta cercana, juntas hacia la médula. Esas nefronas yuctamedulares tienen un sistema tubular que es muy largo y atraviesa toda la médula. Y esos túbulos tienen que estar acompañados siempre de un capilar peritubular para que se produzca la absorción y la excreción. Si no, no se puede producir. Esas capilares peritubulares que van a acompañar a esos túbulos de esas nefronas yuctamedulares son unos capilares peritubulares especializados que se llaman vasos rectos y que van a cumplir una función importante en la formación de orinas concentradas. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Después que termine entonces la red capilar peritubular, viene el sistema venoso y ya sale la sangre de ahí. Entonces la circulación renal tiene 3 microcirculaciones. Les explico las tres microcirculaciones. Ustedes van a ver que en Gator 2021 dice que hay 2 sistemas de microcirculación. Que hay los capilares glomerulares y segundo los globalizan como los capilares peritubulares especializados. Pero aquí yo les estoy diciendo que tiene una primera que son capilares glomerulares y la segunda que es capilares peritubulares de las nefronas corticales y una tercera que son los capilares peritubulares medulares que representan los vasos rectos. Es como si yo lo dividiera capilares glomerulares y peritubulares como lo dice en Gator 2021, pero la diferencia es como que yo lo dijera los capilares peritubulares, los A que son los corticales y los B que son los medulares, ¿ok? Como si lo dividiera los peritubulares. Pero los peritubulares medulares son lo que vamos a llamar los vasos rectos que van a contribuir a la formación de orinas concentradas. La inervación, es importante que sepamos que no tiene inervación simpática, tiene unas terminaciones simpáticas beta 1 que tiene un efecto vasomotor y secretor, tiene terminaciones dopaminéticas, tiene presioreceptores y quimioreceptores que más adelante en la siguiente clase vamos a ver.
tenemos corteza y tenemos médula. ¿Ok? Esta es la corteza y esta es la médula. La corteza, la porción más interna del parénquima renal, es isotónica respecto al plasma. Si yo le digo isotónica respecto al plasma, ¿qué quiere decir? Igual. Que tiene la misma cantidad de agua y soluto con respecto a la sangre. ¿Ok? Recibe esta corteza el 28% del flujo sanguíneo renal, y el flujo sanguíneo rápido es un flujo sanguíneo rápido y de alta presión. Tenemos la médula, que es la porción más interna del parénquima renal, es hipertónica al plasma. ¿Qué quiere decir una solución hipertónica? Que tiene una mayor cantidad de solutos con respecto al plasma. Y esta hipertonía que va a tener esa médula es lo que me va a permitir poder formar orinas concentradas cuando sea necesario. La médula recibe el 12% del flujo sanguíneo renal y es un flujo sanguíneo lento y de baja presión, diferencia entre la presión de la corteza y la presión de la médula. Tenemos entonces que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Hay unas nefronas corticales, que son las periferias, y hay hay nefronas corticales y yuctamedulares, cercanos a la médula. Y esa nefrona tiene una porción cortical que está en la corteza y una porción que va a estar en la médula renal. Si yo le coloco aquí, vamos a buscar, aquí está la corteza y aquí está la médula. En la corteza vamos a encontrar los glomérulos, ¿okay? Que es la primera porción de la nefrona, después que es la forma que está formada por redes capilares glomerulares que están entrelazados entre sí, y que ese glomérulo va a producir el filtrado de todo lo que pasa de la sangre al riñón. Ese glomérulo va a estar cubierto tiene una cubierta que representa la cápsula de Bowman, ¿okay? Que es una doble membrana, y que todo lo que se va filtrando va a caer en ese espacio limitado por esa doble membrana, y que sería el espacio de Bowman. Todo lo que se filtra va a estar incluido dentro de ese espacio de Bowman y posteriormente va a pasar por la parte tubular para que después empiece a modificarse con un proceso de absorción y excreción. Aquí tenemos el ovillo que tenemos acá, este es el capilar glomerular. Después del capilar glomerular viene el túbulo contorneado proximal. Después del túbulo contorneado proximal viene el asa de Henle. Tenemos un asa descendente de Henle. Después viene un asa ascendente de Henle. Después viene el túbulo contorneado distal y después los túbulos colectores, cortical, y después viene el medular. Todo esto representa la constitución de una nefrona. Como vemos acá, tanto el glomérulo como todo este sistema tubular está acompañado de capilares. El glomérulo, capilares glomerulares, y los túbulos va a estar acompañados de capilares peritubulares. El glomérulo, capilares glomerulares se va a producir el filtrado, pero esos capilares peritubulares que van a acompañar a los túbulos tienen que estar allí, porque ahí o vamos a incrementar lo que no necesito, o voy a reabsorber, voy a incluir nuevamente a la sangre lo que el cuerpo necesita. Entonces tiene que haber un capilar que lo acompañe para producir la reabsorción de líquido. La estructura de nefrona tiene glomérulos, ¿ok? Si yo quito una porción de acá, lo paso para acá, el glomérulo, y tenemos los túbulos renales, tenemos el aparato yuctaglomerular y tenemos las tres microcirculaciones. Esta sería la estructura del glomérulo. Tenemos entonces el glomérulo. ¿Cuáles son los túbulos renales? El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Si vamos a la estructura del glomérulo, tenemos una porción vascular y una porción epitelial. La porción vascular está formada por la arteriola aferente y la arteriola eferente. Imagínense que como lo vamos a ver acá,
capilares entrelazados y la sangre al glomérulo para que se filtre entra por la arteriola aferente y sale por la arteriola eferente. Entonces, si yo estoy hablando de cómo está estructurado el glomérulo, esta sería la parte vascular. La parte vascular que sería por arteriola aferente, que es la que va a entrar al glomérulo. Se termina de dividir y aquí forma los capilares peritubulares y después sale la arteriola eferente. Eso sería la porción vascular del glomérulo. Tenemos una arteriola aferente, que es la que entra, tiene mayor calibre, alta presión y alto flujo sanguíneo. Tenemos los capilares glomerulares, que son capilares que manejan altas presiones. Altas presiones, aquí vamos a ver que los capilares glomerulares tienen presión hidrostática y presión solidomótica, pero eso lo vamos a ver en la clase de luego. Tenemos una arteriola eferente, que es la que sale de acá, que es la que sale y tiene un menor calibre de menor presión. Eso sería la parte vascular. Pero dice que también tenemos una porción epitelial que representa una cápsula, que es la cápsula de Bowman. Una cápsula de Bowman que tiene una doble membrana, que es una hoja visceral que está en contacto con los capilares, que sería esto, ejemplo, está en contacto con los capilares, con todos estos capilares, y tenemos la que llamaríamos una hoja parietal, ¿ok? Y todo el filtrado que se está produciendo va a caer en este espacio, todo lo que se va a filtrar. Entonces tenemos una porción epitelial, que es la cápsula de Bowman, que son dos hojas que va a generar un espacio, y todo lo que se filtra aquí va a caer en este espacio, y este espacio es el espacio de Bowman que se va a continuar con los túbulos renales, comenzando con el túbulo proximal. Este espacio que queda entre las dos hojas, lugar donde cae el ultrafiltrado. Aquí tenemos el glomérulo, lo que yo intenté dibujar acá. Tenemos la arteriola aferente, ¿okay? Tenemos esta red capilar que tenemos acá. Tenemos la arteriola eferente, que es la que sale. Tenemos el espacio de Bowman, que está formado por la cápsula de Bowman. Que tenemos esto que estoy dibujando acá, sería la hoja parietal, y esto sería la hoja visceral. Y todo lo que se filtra aquí va a caer en este espacio. Y miren que todo este ultrafiltrado, todo lo que cae en este espacio, ¿hacia dónde se continúa? Hacia este túbulo próximo. Tenemos una barrera de filtración glomerular, también lo vamos a ver en la clase siguiente, pero es importante que el glomérulo o la pared del glomérulo genera una barrera, porque así como yo le estoy diciendo que va a filtrar todo lo que llega, pero hay algunos solutos, algunas partículas que no la va a filtrar, le va a poner un stop a eso, evitar que se pueda filtrar. Entonces tenemos en la capa del filtrado glomerular, tenemos el endotelio capilar, que tiene unos poros de 50 nanómetros, una membrana basal que tiene proteoglicanos de carga negativa y una capa de células epiteliales que son llamados podocitos. Una de las características que tiene esa capa es que están cargadas negativamente. Y todo lo que llega allí se puede filtrar, excepto las proteínas. Las proteínas, ¿qué carga tienen? Negativa. Carga negativa. Y negativo se separan. Perfecto, de una vez. Entonces, por estas cargas negativas, que más adelante lo voy a explicar en la siguiente clase, esta carga negativa evita que las proteínas de gran tamaño se puedan filtrar. Y por eso que no deberíamos encontrar proteínas en la orina. Cuando encontramos proteínas en la orina por alguna enfermedad, por hipertensión, por diabetes, una de estas tres capas se tienen que alterar para que se produzca la pérdida de proteínas por la orina. Pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, estas serían las tres capas, no pueden filtrarse proteína plasmática y es una barrera selectiva de filtración, porque no todo lo que pase por allí se va a filtrar. Tenemos un sistema tubular que está formado por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, aquí,
y en el túbulo contorneado distal, y se unen va formando el túbulo colector cortical, el conducto colector cortical, y después forma el conducto colector medular, y forma un único conducto que va a llegar hacia la papila renal y después listo para formar la orina. Tenemos dos tipos de nefronas o dos nefronas dependiendo de la ubicación. Tenemos unas nefronas cortical o superficiales a la periferia, como vemos esta, y tenemos nefronas profundas o yuxtamedulares que son las cercanas hacia el medio. Las dos se encuentran en la corteza, pero las superficiales representan el 70-80% y las yuxtamedulares representan el 20 al 30%. Una de las diferencias es que las nefronas corticales, miren cómo tiene esa asa de Henle, ese sistema tubular muy pequeño, o sea que no es tan profundo que llega hacia la médula. Y las yuxtamedulares tienen un asa de Henle que es profundo, que recorre prácticamente en su totalidad la zona medular del riñón. Tenemos el túbulo contorneado proximal, que sería esta primera porción, que es lo que sale del glomérulo, que tiene una característica. El túbulo contorneado proximal se encuentra en la corteza. Segundo, se encuentra cercano al glomérulo. Es la primera porción del túbulo que sale del glomérulo. Presenta células cúbicas con alto ribete en cepillo. Ese alto ribete en cepillo es lo que le va a favorecer ese poder absortivo de esa zona. Porque tenemos que absorber agua, ¿ok? Que lo que se aplica, porque no todo lo que se aplica se va a excretar. Se reabsorbe agua, se reabsorbe muchos componentes importantes, por ejemplo, sodio, prácticamente como el 50-60% del sodio, se reabsorbe activamente en el túbulo proximal. Se reabsorben sustancias nutritivas que necesitamos, por ejemplo, aminoácidos, glucosa, pero eso más adelante lo vamos a ir viendo. Y está diseñado para la reabsorción. Esta sería la primera porción del sistema tubular y se encuentra en la corteza, y estas son las características de su epitelio. Tenemos el asa de Henle. El asa de Henle, después que viene el glomérulo, después viene el túbulo contorneado proximal, después viene el asa de Henle. Tiene una asa de Henle que es una porción, este asa de Henle, lo vamos a ver de acá, tiene una porción delgada y una porción gruesa. La porción delgada, o yo lo puedo dividir en una porción descendente, que viene acá, y una porción ascendente que llega hasta acá. Esta porción descendente es totalmente delgada, y el segmento inferior del ascendente también es delgada. El segmento superior del ascendente es grueso. Vamos a ver más adelante que cada segmento del asa de Henle, sea gruesa o sea delgada, va a cumplir una función en lo que representa absorción y secreción. Está revestido por células cúbicas muy bajas, muy pequeñas. La porción delgada diseñada especialmente para concentrar las orinas más oscuras, más en escasa cantidad, y la porción gruesa es impermeable al agua y favorece el transporte activo del cloro. Si es impermeable al agua, quiere decir que no se va a reabsorber agua, y si no se reabsorbe agua, ¿cómo sería la orina? Si no se reabsorbe agua, estamos en el líquido o la orina en el túbulo. Si yo reabsorbo, el agua va a pasar a la sangre nuevamente. Si no se reabsorbe agua en esa zona, la orina va a ser diluida o concentrada. Diluida. Entonces, en la porción delgada, tiene una característica específica diseñada para concentrar la orina, pero la porción gruesa, como impermeable al agua y va a actuar una cierta sustancia, eso me puede condicionar la formación de orina diluida. Tenemos el túbulo contorneado distal, se encuentra en la corteza. Miren cómo el asa de Henle se encuentra en la médula, el túbulo proximal se encuentra en la corteza, y el túbulo contorneado distal se encuentra también en la corteza. Se encuentra distal al glomérulo, porque proximal se encuentra el túbulo proximal. Está revestida por células epiteliales sin ribete en cepillo. Sin ribete en cepillo, entonces quiere decir que la capacidad absortiva en esa zona es mucho menor, no es tan buena como las otras. Diseñada especialmente para la excreción y absorción, pero de alguna sustancia específica.
no todo lo que estamos viendo que se va a absorber en el túbulo proximal. Tenemos los túbulos colector, poseen una porción cortical y una porción medular, por eso que hay un túbulo colector cortical y un túbulo colector medular. Desembocan varios túbulos distales de otra nefrón, se van uniendo varios túbulos y para formar la orina. Presentan dos tipos de células, eso lo vamos a estudiar más adelante, creo que el día martes de la semana que viene. Tenemos células intercaladas y células principales. Células intercaladas que intervienen en la excreción de iones de hidrógeno y absorción de bicarbonato, lo que cumple una función en el equilibrio ácido-base. Y tenemos células principales que favorecen la reabsorción de sodio y excreción de potasio. Aquí actúa una hormona que es la aldosterona, que favorece la reabsorción de sodio y excreción de potasio. En este lugar ocurre difusión facilitada de agua por acción de hormona antidiurética. ¿Okay? Miren todo lo que ocurre en este túbulo colector cortical. Tenemos un aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular está constituido por modificaciones histológicas en una célula. Tenemos, aquí vamos a encontrar arteriola aferente, arteriola eferente y lo que representa el túbulo distal. Está constituido por las células epiteliales que son unas células especializadas del túbulo distal que representa la mácula densa, ¿okay? Tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente, que serían las células yuxtaglomerulares o yuxtaglomerulares, y tenemos células mesangiales. Prácticamente aquí yo puedo tener la arteriola aferente, la arteriola eferente, y aquí yo tengo el túbulo distal. Aquí hay una célula especializada que se llama mácula densa y tenemos estos verdecitos que tenemos acá, verde agua marina, que son las células células mesangiales. Todo esto en conjunto es lo que vamos a llamar el aparato yuxtaglomerular. Ese aparato yuxtaglomerular contiene o cumple una función específica en el mantenimiento de lo que es volumen, mantenimiento de presión, porque aquí se va a sintetizar una hormona que es la renina, que va a cumplir una función desde el punto de vista renal, vascular y cardíaco importante. Tiene entonces un órgano receptor que es quimio y vasoreceptor. Dependiendo de lo que está ocurriendo a nivel del volumen sanguíneo, de las presiones, esa zona lo detecta y va a cumplir una función específica. Más adelante lo vamos a hablar. Tenemos como una función de órgano endocrino porque interviene en la síntesis del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un sistema hormonal completo que va a cumplir una función del mantenimiento, va a tener una función vascular y mantenimiento de la presión arterial y de volumen. Y tenemos una función homeostática que es el mantenimiento del sodio, del agua, de la presión arterial y el reflejo ortostático. Entonces, el aparato yuxtaglomerular está formado por el túbulo distal más arteriola aferente más arteriola eferente. Es decir, la célula de cada uno va a constituir el aparato yuxtaglomerular. Entonces tenemos el aparato yuxtaglomerular, tenemos el túbulo distal, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Eso es cómo va a estar constituido. El túbulo distal va a estar constituido por la mácula densa que tiene quimioreceptores. Tenemos arteriola aferente eferente que tiene las células yuxtaglomerulares, que son estas células, ¿okay? Y que tiene un efecto o una función como vasoreceptores y secreción de renina. Y tenemos las células mesangiales, que son estas células que estamos viendo por acá, que tienen una función fagocítica y mediadora entre la mácula densa y las arteriolas. Y a su vez, estas células mesangiales tienen una función físico de soporte de todo lo que representa el aparato yuxtaglomerular. Ya tenemos allí la mácula densa, tenemos las células yuxtaglomerulares, tenemos las células mesangiales. Función de los riñones, no solamente formación de orina, que es lo que hemos hablado ahorita en forma general, sino tiene una función de control de la bulimia, tiene una función de control de la concentración de electrolitos, una función de control de la osmolaridad plasmática,
una función de control de la presión arterial sistémica, una función de eliminación de sustancias de desecho, control del equilibrio ácido-base, función endocrina, en este caso, la síntesis del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la síntesis de eritropoyetina, de prostaglandina, de insulina, interviene la formación de glucosa a partir de otro sustrato. Dependiendo de lo que esté sucediendo a nivel sistémico, puede formar glucosa a partir de este riñón. Listo por acá. Hasta aquí terminamos hoy. El día jueves